Nosotros creemos que, y es un término que me parece que no hace falta mucha explicación, elegir significa entre 2 o 3 o 4 cosas, elegir la que a ti te guste. ¿Eso qué significa? Que lo mínimo que se puede dar es que haya libertad. Que tú puedas elegir entre 5 cosas, y en caso de elecciones democráticas o políticas, entre 5 o 6 o 7 o 2 por lo menos candidatos. Cuando solamente es un candidato, no es elección. Está clarísimo, porque no tienes otra cosa que esto único que se pone delante. Entonces, unas elecciones con un solo candidato y además impuesto, no se puede considerar elección. Eso se puede llamar, pues en algún caso, referéndum, o hay un término muy claro en el que simplemente se va a expresar el voto a una sola persona. Por lo tanto, no se puede llamar elecciones cuando se va a votar a una sola persona, como sucede con tanta frecuencia y siempre en Guinea Ecuatorial. Y elecciones significa posiblemente el núcleo de lo que es la democracia. Porque si la democracia es libertad, y democracia, si vamos a ser un poco, sin ser pedantes, demos es pueblo en griego. Krateuo es gobierno. Democracia es gobierno del pueblo. Por eso se convoca al pueblo para que decida quién va y en qué manos se pone la obligación y la responsabilidad de dirigir al pueblo. Por eso, y si no se hace eso en libertad, es que estamos fallando desde la propia base de lo que es la democracia. Democracia, gobierno del pueblo, significa que el pueblo toma su voluntad y la pone en manos de la persona que ellos creen que puede llevar mejor la dirección del pueblo. Si no se dan esas condiciones, señores, pues es evidente que las elecciones están ya desde el principio viciadas. No se puede ir a votar sin libertad. Y es que la libertad incluso empieza en el censo. No se puede imponer el censo. ¿Por qué? Porque es que el acto de elegir tiene que ser tan libre que yo voy al censo no forzado, sino con ganas, con la ilusión de hacer posible que mi voluntad sea conocida y se produzcan sus efectos en lo que es el gobierno de este país. Por eso, ¿qué es lo que sucede? A unas elecciones pues van los diferentes candidatos entre los que cada individuo va a elegir. Para eso tiene que conocerle. Es que lo que no se puede ir a unas elecciones sin campaña electoral y sin que participen en esta campaña los que van a esas elecciones. ¿Qué es una campaña? Una campaña es cuando se abre el tiempo en el que cada uno de los candidatos dice al pueblo cuál es su programa, cuál es su proyecto, cuál es su manera de pensar, cuál es su manera de gobernar. Y durante esos 15 o 20 días de campaña, cada uno de los candidatos expone ante el pueblo lo que va a hacer si el pueblo le da la confianza. ¿Cuántas veces hemos podido votar a candidatos después de escucharlos en campaña en Guinea Ecuatorial? Me consta que hay por lo menos 13 partidos legalizados. ¿Cuántos candidatos de estos partidos tienen libertad para moverse desde Eureka hasta Nobón, y desde Nobón hasta Conibe, y desde Niefan hasta Kiosi? ¿Cuántos candidatos guineanos hacen esa campaña? Y centrémonos en el propio presidente, obvio. ¿A quién explica su proyecto de gobierno o su proyecto para el país? Su campaña, que además es el único que hace campaña, básicamente está centrada en las amenazas. Más aún cuando lo hacen sus ministros, es amenazando con que el que no le vote, pues evidentemente no va a tener posibilidades dentro de la administración. Elecciones es elegir entre una cosa y otra. Si son 13 partidos, pues bueno, que los 13 partidos se preparen para ir a las elecciones libremente, sin fuerza. ¿Saben la fuerza que produce eso de pagar a un candidato para que no hable mal del régimen, para que realmente no haga campaña? Eso es dinero que llaman corrupción. Nosotros tenemos en Guinea Ecuatorial un modelo de elecciones en el que la corrupción es el centro. Pagan dinero a los candidatos para que no molesten al candidato principal. Y una cosa sumamente importante, cuando vamos a unas elecciones como las presidenciales que vamos a tener, hay un periodo en el que el candidato de la presidencia, si es el presidente,
tiene un periodo de presidente, como si dijéramos, ad interim, o sea, provisional. Es decir, a partir de que se convocan las elecciones, este señor que se llama presidente ya no es presidente electo, porque se le ha acabado el tiempo y permite un tiempo para que la población elija o le reelija si le quiere o elija al que mejor cree que lo puede hacer. Por eso se abren las campañas y cada candidato dice lo que tiene que hacer. Miren, si no hay esa libertad en el censo, y el censo no solo es libertad, sino es un derecho. Cuidado, que no vamos a pensar que se hace un favor a la gente diciéndoles que entren en el censo. No, no, no. Es un derecho adquirido, básicamente, simplemente desde el momento que un guineano tiene la edad para votar. El censo, si no es libre, si no es abierto, evidentemente las elecciones empiezan mal. Y ahí iremos adentrándonos en otros detalles, como por ejemplo las juntas electorales. Pero sobre todo, el eje de lo que son las elecciones es libertad para elegir a la persona que creemos que puede gobernar bien este país. Y para conocer a esa persona tiene que haber una campaña electoral donde la gente, cada candidato, exprese su manera de su futuro gobierno. Y por otra parte, evidentemente, es que tenemos que ir todos por igual a la hora de la campaña electoral. Tenemos que ir todos por igual. Nadie puede ir a una campaña como presidente. Este es un detalle que me parecen, 2 o 3 detalles que hemos hablado, que me parecen claves. Si no se dan, evidentemente, ¿cómo vamos a ir a las elecciones? Si ya hemos dicho antes que la dictadura no casa con unas elecciones libres. Si hay entonces censo libre, unas juntas electorales, una campaña y un clima de libertad en las elecciones, tenemos la obligación de ir a votar a la persona que creemos que nos debe gobernar y nos puede gobernar. Si esto no se da, ¿por qué se va a mover uno de su casa para ir a las elecciones? ¿A qué elecciones? ¿A qué elecciones vamos a ir? Ahí queda la pregunta.